Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión el doctor Martín Vera me pidió platicar con ustedes algunos temas de interés con respecto a la negociación política. Cabe señalar que la negociación política como tal tiene como principal objetivo resolver conflictos. Es decir, si no hay conflicto, si no hay un problema a resolver, entonces la negociación política no tiene cabida. Obviamente, al ponerle el adjetivo a la negociación de política, nos estamos refiriendo al ámbito de los asuntos públicos. Esto implica que uno tiene que considerar una serie de factores como el factor económico, el factor social, el factor político, el factor cultural. Es sumamente relevante para la negociación política. De hecho, el factor cultural va a ser un elemento distintivo de la negociación y de las formas de negociación dependiendo de la cultura en la que nos encontremos. Entonces, en esta lógica, nosotros podemos observar y podemos ver que la negociación pues viene prácticamente desde que hay política o desde que las comunidades como tal, las comunidades primitivas se estaban organizando para de alguna manera generar una serie de acuerdos, porque también esa es otra característica de la negociación política, es decir, ¿cómo sabemos que una negociación es exitosa? Ah, porque se lograron acuerdos ventajosos para ambas partes. Entonces podemos observar que desde que las comunidades primitivas se trataban de lograr acuerdos, pues desde ese momento había un proceso de negociación, es decir, un proceso en el cual los individuos o los grupos o los factores que se encontraban en discordia, pues seguían una serie de pasos para tratar de llegar primero a acuerdos mínimos y posteriormente a grandes acuerdos que les permitiesen de alguna u otra manera mantener la armonía y la cohesión social. Aquí cabe señalar que algunos podrían decir que en realidad la base de la negociación pues son las relaciones comerciales, cosa que también es cierto. De hecho, los comerciantes o la área económica comercial pues utiliza mucho de las técnicas de negociación que actualmente están en boga. Pero la negociación política va a estar vinculada primero a esta idea de comunidad y a esta idea de que son los ciudadanos en condiciones de igualdad los que tienen la facultad para discutir los asuntos públicos. Como nosotros sabemos, es prácticamente la cultura greco-latina, pues es la que sienta las bases de este ideal y de esta forma de construir política a partir de que los hombres libres e iguales se encuentren en condiciones de poder negociar. Este elemento es muy importante porque también lo vamos a observar a lo largo de las sesiones que vamos a tener, que las negociaciones siempre tienen que generarse en condiciones de igualdad, aunque en la realidad siempre vemos que hay relaciones asimétricas, es decir, hay unos que tienen más poder que otros y entonces de ahí tienen que de alguna manera utilizar estrategias para nivelar esas relaciones asimétricas. Pero esta idea de que los ciudadanos en democracia, la democracia ateniense y la aristocracia o oligarquía, como lo quieran ver, espartana, tenía la característica principal de que de alguna o de otra manera los ciudadanos iguales y libres, bajo condiciones más o menos equitativas, podían accesar a momentos o a situaciones de discusión en los cuales trataban de llegar a acuerdos. También hay que recordar que la negociación en esta lógica grecolatina es un proceso dialéctico, es un proceso de tesis, antítesis y síntesis, es decir, de la contradicción y del conflicto debe de surgir una nueva propuesta. Y creo que esta lógica va muy vinculada especialmente a la idea que se debe de generar en los procesos de negociación. La negociación va a estar vinculada también especialmente históricamente a la diplomacia. Eh, Van a ser los diplomáticos de alguna o de otra manera, los maestros en el arte de la negociación y van a ser aquellos, especialmente los países o estados-nación que se encontraban en condiciones de debilidad militar y económica, los que de alguna o de otra manera tenían más artilugios para la cuestión de la negociación para obtener mayores ventajas para sus países o menos males dependiendo de la circunstancia en la que se encuentran. Si nosotros revisamos programas académicos de la diplomacia o de programas académicos diplomáticos, es muy común que veamos a las técnicas de negociación como un elemento fundamental. Cabe señalar que en el caso mexicano, por encontrarse bajo una lógica no militar y no económica,
por obvias razones de la estructura del país, es común que nuestros diplomáticos fueran muy hábiles en las estrategias de negociación, es decir, bajo condiciones adversas, cómo podemos sacar mayor ventaja. Y prácticamente durante buena parte del siglo XX y algunos momentos del siglo XIX, nuestros diplomáticos fueron expertos en el arte de negociar con las potencias mundiales que en ese momento se encontraban en boga. Entonces ahí podemos a lo mejor vislumbrar algunos textos o algunas ideas en ese sentido. Hay un texto clásico de Hans Morgenthau que se llama ¿Qué es la diplomacia? Vale la pena que le echen una leída a ese texto y ahí podremos nosotros de alguna o de otra manera aprender un poco de ello. Obviamente el gran maestro de toda la Realpolitik es Nicolás Maquiavelo. Si bien Nicolás Maquiavelo en el libro del Príncipe no menciona en lo absoluto la estrategia de negociación, sí habla mucho acerca del factor que el príncipe debe de ser un encargado de tomar acuerdos y debe de ser un personaje que debe de buscar alianzas. Creo que la negociación, además de resolver conflictos, tiene como objetivo el generar alianzas y sumar. Es muy común el dicho en la política mexicana de que los políticos vienen a sumar. Y esa suma se da a partir del proceso de negociación. Y en todo proceso de negociación tenemos que estar conscientes que a veces tenemos que ceder cosas para obtener otras. Y también tenemos que generar el interés de la contraparte para negociar. ¿Qué quiero decir con esto? Luego a veces nosotros queremos negociar algo, alguna situación, algún problema político, pero debe de haber una condición también relevante que permita o que sea atractivo a la contraparte sentarse a la negociación. Si uno no tiene con qué negociar, o como coloquialmente se dice, si uno no tiene canicas con cuáles jugar, pues obviamente la negociación va a estar complicada. O si no tenemos nada que le sea de interés a la contraparte, entonces tampoco hay posibilidades de lograr una negociación eficaz. Entonces, estas condiciones deben de ser relevantes. Aquí también, pues vamos a ver algunas teorías de la negociación, especialmente la que tiene que ver con los juegos, con las teorías de negociación que hablan de negociación suma cero, es decir, donde uno gana todo y el otro pierde todo, y vamos a ver especialmente negociaciones cooperativas. Aquí en este sentido nos vamos a apoyar mucho en la teoría de juegos, que ustedes saben fue una teoría desarrollada en los años 40 con el objetivo de calcular cuáles eran las posibles estrategias que los oponentes podían utilizar. Entonces aquí vamos a ver nuevamente teoría de juegos en suma cero o juegos cooperativos. Vamos a tratar de discutir un poco esa lógica. También, obviamente, las técnicas de negociación tienen que ver con técnicas de comunicación, especialmente comunicación no verbal, y con técnicas de comunicación verbal, y con toda una planeación estratégica. Y cuando me refiero a planeación estratégica, no me estoy refiriendo al clásico argot de la administración que nos está hablando de la misión o la visión, etcétera, cuáles son los objetivos, sino más bien me estoy refiriendo a esta visión muy militar, a Carl von Clausewitz en específico, con este libro que se llama De la guerra, que vale la pena, que todo negociador lo debe de leer, más allá del libro de Sun Tzu. Creo que un buen libro efectivamente es el de Carl von Clausewitz, De la guerra. Esta visión de que la estrategia es todo aquello que nosotros hacemos para superar a nuestros competidores. Entonces, ¿cómo podemos adelantarnos a los pasos que el competidor va a realizar? Y con esto no quiero decir que seamos adivinos, sino más bien tenemos que utilizar la lógica. También en esta lógica, el doctor Martín Vera también me pidió hablar acerca de la teoría del conflicto. Esta es una teoría importante porque las relaciones humanas son eminentemente conflictivas. El ser humano es un ser que está en este proceso de contradicción, también en este proceso dialéctico, por lo tanto contradictorio, y en este proceso de paradojas, es decir, de que hace cosas que incluso atentan en contra de su propio bienestar. Entonces el conflicto es muy interesante porque va vinculado también a los procesos de mediación. Y aunque este diplomado es de negociación y no de mediación, el objetivo también de un negociador siempre debe de ser aminorar o disminuir el conflicto. Si un negociador a la hora de hacer la negociación aumenta el conflicto, entonces es un mal negociador o la negociación fracasó.
Y esto es lo más interesante. Si nosotros obtuvimos lo que deseábamos o parte de lo que deseábamos, entonces la negociación pues fue sumamente ventajosa. Si no fue de esa manera, entonces la negociación fracasó y uno también fracasó como negociador. Entonces estas teorías del conflicto también van asimiladas a las teorías que tienen que ver con los momentos coyunturales. Michel Foucault, alguna vez en una de las entrevistas que se le hacen, ustedes saben que Michel Foucault fue uno de los filósofos más importantes, pero además un activista de los años 70, muy relevante, decía que para él lo más importante, más allá del resultado, era la coyuntura. Entonces, el negociador tiene que vivir los momentos precisos sobre los cuales vaya a realizar la negociación, porque los tiempos políticos, electorales, económicos, influyen en la forma de negociar. Ahorita nosotros estamos observando cómo nuestro gobierno está tratando de hacer una negociación económico-comercial con los Estados Unidos y Canadá y que se encuentra en condiciones realmente precarias, principalmente porque hay una condición económica que se tiene que considerar, que el 80% de nuestro comercio es con los Estados Unidos, entonces prácticamente la amenaza de que se vaya a cancelar el Tratado de Libre Comercio con un país que tiene el 80% de sus exportaciones, pues habla no solamente de coyuntura, sino de un problema estructural. Entonces, eso los negociadores estadounidenses lo tienen muy presente y lo utilizan como una estrategia para presionar a nuestro país. Estoy poniendo un ejemplo por mencionarlo ahí. Y el otro tema que me está pidiendo el doctor Martín Vera que discutamos es el tema del cuarto de guerra. Yo hace poco estuve en otro diplomado y voy obviamente a basarme en la teoría y en lo que el canon dice, pero creo firmemente que el cuarto de guerra está aquí, en la mente. Es decir, mi mente es la que planea, es la que organiza, es la que idea cómo poder superar a nuestros adversarios y cómo sacar la mejor ventaja. El cuarto de guerra es un lugar oculto en el sentido de que la información que ahí se maneja es confidencial y lo que las personas discuten en el cuarto de guerra también es información confidencial, pero además es información vital y estratégica para lograr el éxito. Y qué mejor para tenerlo guardado y discutirlo que nuestro propio cerebro. Pero bueno, esa es una opinión personal, pero en el diplomado vamos a tratar de discutir un poco más de este tema. Por supuesto, también otro asunto que nos es relevante, además del cuarto de guerra, tiene que ver con todo el proceso de negociación, porque sí, ya hay pasos muy concretos de cómo hacer la negociación. Especialmente creo que la clave de la negociación tiene que ver con la planeación, tiene que ver con las estrategias de proxemia. La proxemia no es otra cosa más que la utilización del espacio físico para nuestros propios fines, que eso podría a ustedes parecerles algo banal o trivial, pero la verdad es que incluso hasta el espacio físico donde nosotros negociamos y las condiciones físicas en las que negociamos, o sea, nosotros es importante, es decir, una persona saludable que se encuentra en buenas condiciones óptimas de salud, físicamente fuerte, en el sentido de que puede resistir largas horas de trabajo, no que sea fuerte para agarrarse a golpes, sino que sea fuerte físicamente para aguantar largas horas de trabajo. Eso de alguna o de otra manera le va a ayudar a un proceso de negociación. Ustedes saben que una de las estrategias de negociación o para lograr los objetivos pues es el desgaste físico, es decir, el hecho de sentarme con alguien 3, 4, 5, 6 o todo un día o varios días de manera constante y estar discutiendo el mismo tema, como se dice en inglés, el circle around, le estoy dando vueltas al círculo, pero si el círculo es redondo, pues le doy más vueltas de todas maneras. Son estrategias que ayudan a desgastar físicamente al contrincante para que llegue un punto en que ya quiera ceder por cansancio a lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces se necesita este espacio de proxemia, no es lo mismo negociar en un espacio favorable para nosotros, que es conocido, que es amigable, que es nuestro terruño, que un espacio donde el adversario tiene todas las posibilidades de ganar, incluso de presionar física e intelectualmente al negociador. Entonces tenemos que discutir todos estos temas, son temas muy amplios, son temas muy largos, pero tenemos nosotros de alguna o de otra manera abordarlos y hay un tema que me llama la atención que se planteó en el diplomado y que por eso me parece que es relevante este diplomado, que es decir, ¿cuáles son los productos de la negociación? Pues los productos de la negociación no son otra cosa más que lo que nosotros deseábamos lograr y por supuesto otras cosas importantes que ya dije. Primero, la reducción de conflicto. Segundo, el logro de alianzas. Y el tercero y muy importante,
relaciones duraderas a largo plazo con todos aquellos que participan en la negociación. El hecho de sumar personas no solamente significa de que gané la negociación y él se llevó algo, sino que es de que con esas personas yo puedo de alguna o de otra manera seguir negociando para próximas ocasiones, lo cual me va a dar una ventaja no solamente con los competidores, sino además con mis pares, porque ya van a saber que el que los conoce y con el que pueden negociar y con el que pueden hablar, pues es con un servidor. Entonces, en esta lógica, el diplomado y específicamente el módulo que trabajaré con ustedes tiene que ver con dinámicas muy activas de qué podemos negociar y qué podemos hacer. Si ustedes ya están trabajando con sus compañeros, vale la pena que vayan pensando en la formación e integración de equipos. Si por alguna razón el diplomado usted lo está tomando en línea, es relevante que realice también los ejercicios que vamos a hacer específicamente de teoría de juegos. Hay un libro relevante que se llama Pensar Estratégicamente. Si quiere usted de veras meterse el tema de la negociación, vaya buscando ese libro, Pensar Estratégicamente, de editorial Anthony Bosch. Todos esos libros de Anthony Bosch son garantía de que son excelentes libros para la cuestión de la negociación. Entonces, estos temas son los que nosotros vamos a tratar de discutir y por supuesto todos aquellos que ustedes consideren pertinentes. También vamos a dejar algunas tareas específicamente más prácticas, más de taller, pero que sí son relevantes realizar para poder ejecutar el curso. Obviamente, estas tareas no están en negociación. Sé que podríamos caer en el sofisma platónico y que de hecho eso también lo vamos a discutir. De que pues si son buenos negociadores, entonces van a negociar la tarea, ¿no? En este caso no vamos a entrar en esa discusión, pero por ejemplo sí es relevante leer específicamente a Platón, leer los textos sobre los sofistas, y porque ahí vamos a ver que el relativismo es el relativismo como argumento va a ser relevante y muy usado en la negociación, es decir, todas las opiniones son válidas, entonces como todas las opiniones son válidas, todas son respetables y como todas son respetables, entonces pues no hay ningún acuerdo o todos estamos de acuerdo y la negociación no avanza. Entonces tenemos que discutir todos esos temas, tanto de un punto de vista social, un punto de vista muy práctico, pero también incluso desde un punto de vista político-filosófico, porque la política sin teoría, decía Jesús Reyes Heroles, se convierte en barbarie. Entonces tenemos que hablarlos, discutirlos, señalarlos y argumentarlos correctamente. Obviamente la estrategia de argumentación lógica que hay, que es la retórica, la que estudia desde los clásicos griegos, son los que estudian cómo se va construyendo las argumentaciones, pues también tienen que tener un orden lógico. Obviamente ya para eso no nos da tema estudiar la retórica, pero sí es importante que sepamos cómo son las construcciones mentales que se necesitan para hacer universalismos, por ejemplo, adjetivización de las personas. Son temas o son estrategias que se deben de aprender y conocer como algo mínimo que nosotros tenemos que buscar en una negociación de índole política, porque la política es poder, pero además es asuntos públicos y los asuntos públicos son los asuntos de los ciudadanos en una democracia como la nuestra. Les agradezco mucho su atención y espero verlos ya en persona durante las sesiones que nos corresponden trabajar en este diplomado que la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM está realizando y llevando a cabo. Muchas gracias, que pasen todos ustedes muy buena noche o muy buen día.